Nityananda, mis queridos amigos, ¿cómo me les va? Suscriptores y visitantes, yo soy Shana Chivan, este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Me solicita el señor Ramiro Sierra que hable sobre el samsara, la rueda del samsara. Ese símbolo antiguo de la sabiduría oriental que nos enseña que vivimos muchas veces a través de diferentes cuerpos. Se habla de la reencarnación, otros llaman esto metempsicosis, que significa transmigración del alma. Y es un tema que para la mayoría de las personas, pues, al menos en Occidente, es un poco rechazado porque la gente ha malentendido esto. Y es que muchas personas piensan que, según esta idea de la reencarnación, pues que pueden reencarnar en animales. Las cosas no son así de simples. Todo lleva un proceso y hay que entender muchas cosas para captar esta idea. A ver, la esencia humana ha venido evolucionando a través de miles y miles de años. Digamos que la chispa espiritual, algunos hablan de la mónada, la chispa espiritual empezó evolucionando en el reino mineral. Por supuesto, hay muchos minerales de diferentes clases y hay unos más nobles que otros, por decirlo así. Por ejemplo, el oro se supone que es el material mineral más evolucionado, más avanzado, más perfecto, con una vibración más elevada. Entonces, hay categorías y categorías y categorías dentro de los minerales que los hacen como más perfectos, como más evolucionados, por decirlo así, que otros. Y la mónada o la chispa o la esencia, o si usted quiere el espíritu, hizo toda una escuela larguísima en el reino mineral a través de miles de años. Hasta que llegó el momento en que esa chispa conscientiva estaba tan avanzada que salió del reino mineral y entró al reino vegetal. Entonces, después de miles de años de evolucionar en el reino mineral, la chispa, el espíritu, la mónada, como usted quiera llamarla, tomó su primer cuerpo en el reino vegetal y ahí hizo toda otra escuela de miles y miles de años, porque en este reino vegetal también encontramos plantas, árboles más evolucionados que otros. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del pasto que hablar de un roble. Es una planta ya mucho más avanzada, más evolucionada que el pasto. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un helecho que de un naranjo que da frutos y que pues tiene unas características evolutivas mucho más perfectas. Además, se dice que el elemental del helecho tiene su magia, pero el elemental del naranjo también la tiene. Es más, tiene que ver con el dinero. Bueno, aquí se habla de elementales. Cuando estábamos en el reino mineral, hablamos de gnomos y pigmeos. Las criaturas de un plano paralelo a este, invisible a nuestros ojos, bajo ciertas circunstancias visible, ¿no? Correspondientes a los minerales, gnomos y pigmeos. Pero cuando entramos al reino vegetal, entonces se habla de elementales. Los elementales. Hay un cuadro pintado por Jofra sobre el signo, fue un pintor por allá del siglo XV, vivió como en 1617. Un artista tremendo y plasmó todo el zodiaco en cuadros. Usted los ha visto por ahí, es el cuadro de Sagitario. Ahí vemos los elementales. Ahí usted mira, en los minerales se ven caritas, en las plantas se ven como cuerpitos de seres pequeños, que serían pues hadas y elementales como tal. Y en el aire también vemos criaturas, en ese cuadro hermoso de Sagitario. Por supuesto, en el fuego, que es el cuarto elemento, también están las salamandras del fuego, ¿no?
y basiliscos. Del aire tenemos las ondinas del aire, y del agua las nereidas del mar. Bueno, todo esto es la gente lo ve como mitología relacionado con los elementales de la naturaleza. El caso es que esos elementales en sí tenían la chispa, tenían la mónada, por decirlo así, el espíritu primitivo en ese entonces, que fue evolucionando de un vegetal a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? Veía, por ejemplo, aquí donde vivo, un arbolito, un arbusto de mediano tamaño que da unas flores blanquísimas, hermosas y que duran mucho sin marchitarse, y que además de eso es increíblemente resistente a la sequedad. Una planta como esa, por ejemplo, el elemental de ese árbol, que lo llaman flor de mayo, pues es un elemental ya bastante avanzado. ¿Sí? El hecho de dar flores blancas, el hecho de ser tan resistente a la sequía, eso dice mucho. Entonces, repito, nosotros vivimos cuando éramos elementales en el reino vegetal por mucho tiempo, por miles de años, y fuimos evolucionando y evolucionando en cuerpos de plantas cada vez más perfectos, hasta que finalmente cruzamos el umbral. En el umbral están unas plantas, por ejemplo, que se llaman las plantas carnívoras. Son plantas que ya han desarrollado sensación como instintiva, ¿no? Que es típico del animal. Entonces tenemos la florecita aquí, y cuando el insecto se posa a ella, se cierra y lo atrapa. Eso ya es una especie de instinto animal. Por lo tanto, el elemental de esas plantas está bien avanzado, bastante, pues a punto de pasar al reino animal. Cuando finalmente entramos al reino animal, ahí duramos también miles de años evolucionando de un animal a otro. Hay animales de muy diferente calidad, no es lo mismo comparar una paloma con un cerdo. Mientras que el cerdo es un animal involutivo, demoníaco por decirlo así, infradimensional, el ánima, porque aquí se habla ya del ánima, ya no es del elemental, sino del ánima de la paloma, pues es mucho por delante con respecto al cerdo, o con respecto al sapo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, el ánima de un jaguar o de un elefante, por ejemplo, tienen distinta calidad a nivel de evolución, mientras que el tigre o el león, el felino, son carnívoros. El elefante ya evolucionó, o sea, el ánima ya evolucionó tanto que llegó a convertirse en vegetariano, el elefante. Entonces, dentro de ese reino de los animales hay categorías, ¿sí? Categorías y más categorías según lo evolucionado del animal. De pronto es por eso que a veces uno, por ejemplo, con las mascotas, nota que estos animalitos, pues hay unos como más humanizados que otros. Es más, en la mirada sorprende uno a veces como algo de humanidad. En los perros que he visto. Son conmovedores las miradas de algunos perros. Es porque son animales que ya están muy cerca del reino humano, demasiado cerca. Y también pues están los animales involutivos, lo decía, como el cerdo, como por ejemplo el gallinazo, o por ejemplo los mariscos, ¿sí? Que los llaman los gallinazos del mar, que comen carroña, que comen cosas en descomposición. Entonces estos seres pues están en un nivel evolutivo inferior. Igual, por ejemplo, en los peces. Es muy diferente a nivel de evolución espiritual un pez de escama que un pez de piel. El pez de piel es, según la Biblia, es un ser inmundo, que se debe comer peces de escama. Y animales, considera inmundos los animales de casco hendido que no rumian, como el cerdo. Entonces ahí en esa escuela, porque es realmente una escuela,
animal, en el reino animal también vivimos miles y millones de años evolucionando hasta llegar finalmente al reino humano. Llegamos al reino humano ya con un nivel de perfección muy avanzado, y ahí se nos dieron, dice la tradición hindú, 108 existencias humanas para vivir y trascender a un reino superior, que es el reino angélico. Después del reino angélico viene otro reino que es el arcangélico, ángeles, arcángeles, después vienen querubines, luego serafines, luego tronos, potestades, coronas. Bueno, es una gradación bastante larga según la cercanía al nivel de perfección de la divinidad de Dios, de la conciencia suprema. En cuerpos humanos estaríamos habitando entonces durante 108 existencias. Es más, se dice que actualmente estamos en la 108, porque algunos están en la 107 o 106. Pero el caso es que ya el ciclo evolutivo ya está muy avanzado, por eso se habla del fin de los tiempos. ¿Sí? Por eso se habla de que estamos ya en un portal en el cual pues lo cruzamos o nos quedamos. Quedarse significa involucionar. Según los hindúes, pues cuando se llega a la existencia 108, si no se trascendió, se empieza el proceso inverso. Todo ese larguísimo proceso de millones de años nos tocaría volverlo a repetir, pero a la inversa. Y ahí la chispa se liberaría cuando regrese ya a los mundos minerales, que son los mundos infiernos, ¿sí? Infradimensiones. Pero entonces este proceso, a diferencia del evolutivo, se hace a través del dolor y el sufrimiento, que purifican también. O sea que podemos alcanzar la perfección a través del sufrimiento o a través de la conciencia. Cuando es a través del sufrimiento, pues es inconsciente. Cuando es a través de la conciencia, nos estamos dando cuenta del proceso. La gallinita ya puso el huevo. Es que estoy aquí en una casita campestre que es prácticamente como una finca. Y pues hay unos animalitos, no son míos realmente, que yo estoy acá de paso. Aquí tengo también a este amigo, esta mascota. Hola, Terry, saluden. ¿Cómo estás? Entonces, estos animalitos son una maravilla. Sí, él es un ánima, no un ánima en pena, es un ánima evolucionando ahí en el cuerpito de él. Entonces, mis amigos, todo eso es la rueda del samsara, esas 108 existencias. Y la rueda pues sube, significa que estamos evolucionando, y baja es la involución. Esto es un proceso mecánico, por decirlo así, de la naturaleza, y la única forma de liberarse es con la conciencia, despertando conciencia. ¿Qué es despertar conciencia? Despertar conciencia es darse cuenta que usted es Dios, que no hay ningún Dios afuera, que usted es Dios en una versión X, en una versión pues que hay que ir actualizando de momento en momento, día tras día. Por eso se dice que deberíamos de ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Eso es actualizar la versión divina que somos. Es por eso que nosotros en el hinduismo hacemos la venia a la persona y juntamos nuestras manos a la altura del pecho y nos inclinamos, porque estamos viendo en la otra persona a la divinidad. Estamos viendo una manifestación de la divinidad, de la fuente cósmica perfecta, expresándose a través de esa persona imperfecta, que es, repito, una versión. Por lo tanto, hay versiones y versiones de la divinidad en la sociedad, unos más avanzados, otros menos. No es lo mismo comparar, por ejemplo, a un poeta o a un pintor que a un mercenario, que a una persona que está dedicada al crimen, ¿sí? Aunque ambos comparten el hecho de ser manifestaciones de la divinidad, pues cada una está en un nivel muy diferente. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser un antisocial una manifestación de Dios? ¿Cómo puede ser una versión de Dios? Eso choca porque nos acostumbramos a entender a Dios como el aspecto bueno, pero no nos damos cuenta que
lo bueno y lo malo son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, Dios tiene su lado oscuro también, y el lado oscuro tiene su lado de luz, y entre ambos se equilibran y se logra la perfección. Igual pasa con todos, ¿no? Cada persona tiene una sombra interna, tiene una oscuridad, unas tinieblas interiores, que en psicología se conocen como la sombra. ¿Sí? Es la maldad de la humanidad, porque en cada uno de nosotros se expresa lo que hay en la humanidad entera. Entonces usted puede decir, no, pero es que yo nunca he sido ladrón, yo nunca he sido asesino. Mi amigo, usted es un ser humano y comparte con la humanidad entera las características y las vibraciones de la misma. Por lo tanto, dentro de usted hay un asesino también, ¿sí? Suena como horrible, ¿cierto? Pero es la verdad. En nuestra psiquis hay cosas muy feas, cosas muy oscuras, muy tenebrosas. Son las mismas que aparecen en los sueños, ¿sí? Esas son nuestras tinieblas interiores, nuestra bestia interior. Entonces, lograr el equilibrio entre esa luz y oscuridad interna, pues eso es iluminación, eso es perfección. El caso es que negar la sombra, negar nuestra sombra, es fortalecerla. Solo cuando aceptamos que dentro de nosotros está el asesino, está el violador, está el ladrón, está el difamador, está el mentiroso, cuando aceptamos que toda esa oscuridad está también en nosotros, desmontamos su mecanismo. Solo cuando lo aceptamos, cuando la reconocemos, cuando vemos en acción esa maldad dentro de nosotros, la misma pierde poder. Eso es lo que se llama abrazar la sombra. Abrazar la sombra es reconocer la oscuridad que hay en uno, ¿sí? Y es el camino a la perfección, porque estamos llamados a ser perfectos, ¿sí? Y estamos llamados a cristificarnos como Jesús lo hizo, ¿no? Jesús fue un ejemplo de un ser humano que logró la cristificación, pero él también dijo, vosotros podréis hacer lo que yo hago y cosas aún mayores. Entonces no pensemos que Jesús fue pues el Hijo de Dios y que nosotros nada que ver. No, usted es un Hijo de Dios, más que un Hijo de Dios. Usted es Dios mismo, es una versión de Dios. Sí, a imagen y semejanza, es una versión. Dentro de su imperfección humana, dentro de sus fallas, dentro de sus errores, usted es una versión de Dios. Usted reconózcase así, y esa grandeza, cuando experimente esa grandeza, esa divinidad en usted, podrá reconocerla en los demás. Porque normalmente lo que ocurre es que en los demás vemos la oscuridad, mas no vemos la luz. Por eso estamos viendo los defectos desde los otros, ¿sí? Entonces, lo que ocurre cuando vemos a una persona antisocial, por ejemplo, es que rechazamos eso y eso nos disgusta y nos molesta mucho. Mira, ayer hablaba con una mujer, una persona que decía, si por mí fuera, yo mandaría a matar a todos esos criminales, a todos esos violadores, a todos esos perversos que hay por ahí dañando la sociedad. Pues realmente, cuando esta persona dice eso, se está poniendo al mismo nivel de todas esas personas antisociales. ¿Y por qué ella encuentra tan chocante, tan odiosa esas personas? Porque es que es el reflejo de lo que hay dentro de ella, ¿sí? Cuando dentro de nosotros hay luz, hay paz, hay bondad, pues no reaccionamos de esa manera ante la oscuridad. Pero cuando la oscuridad, esa misma oscuridad está dentro de nosotros, pues obvio que nos choca ver nuestra propia imagen ahí reflejada. Entonces, volviendo al tema, mi amigo Ramiro Sierra, que fue quien me solicitó hablar de este tema, la rueda del samsara es una especie de ley de la naturaleza mecánica que nos lleva hasta el reino humano y nos vuelve otra vez a regresar a los planos minerales a través del sufrimiento y dolor, a través del
del dolor, ¿sí? A través del dolor. ¿Podemos salir de ahí? Sí, despertando la conciencia. Ya lo dije, tomando conciencia o tomar conciencia es entender que somos versiones de Dios, que somos divinos, que este cuerpo físico es el templo donde se manifiesta la divinidad. Y se me ocurre pensar acá en el pesebre, ¿no? Cuando Jesús nace, se dice que nació en un pesebre. Eso es un símbolo realmente. ¿Por qué? Porque el Cristo nace en medio de animales. Cuando la conciencia crística nace dentro de nosotros, aún dentro de nosotros hay elementos animalescos, elementos perversos, demoníacos manifestándose. Entonces el Cristo nace como un niño en medio de animales. Ese es el pesebre. Todos estos son símbolos cristianos que, pues, solo entendiéndolos profundamente puede uno como ir más profundo. Bueno, el caso es que aquí también hay que hablar como lo refiere nuestro amigo Ramiro, de la muerte y de lo que nos encontramos después de ella. Sobre lo que nos encontramos después de dejar este cuerpo, después de desencarnar, de los arcontes del túnel de luz. ¿Sí? Yo no me he muerto, bueno, todos los días me he muerto. Cada vez que uno duerme es una muerte pequeña, y aún durante el día también hay momentos en que algo muere dentro de uno, ¿sí? Y algo nace, por supuesto. Bueno, lo que yo he concluido a través de mis múltiples investigaciones en estos temas, meditaciones e iluminaciones, que también las tiene uno, es que lo que encontramos cuando desencarnamos es lo que hay dentro de nosotros manifestándose internamente. Por ejemplo, a nivel de creencias, si usted creyera en Buda, pues al morir Buda lo estaría esperando con los brazos abiertos. Si usted cree en Jesús, pues Jesús lo estará esperando también para recibirlo en el cielo, porque usted lo cree. Todo lo que usted pueda creer, eso es lo que puede crear. Pero como dentro de usted hay unas creencias también sobre cuestiones tenebrosas, sobre la oscuridad, miedos, pues eso también se va a presentar después de que desencarne, después de la muerte. Es un término pues, que no es muy apropiado, porque no hay muerte como tal. Simplemente nos quitamos este vestido maravilloso que es el cuerpo y pasamos a otro plano mientras tomamos un nuevo cuerpo. El caso es que se ha hablado a través del tiempo de que el difunto, el desencarnado, pues pasa por distintos momentos. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Libro Tibetano de los Muertos, donde se describen esos, o Bardo Tudol, se le llama también el Bardo Tudol o Libro Tibetano de los Muertos, donde se describe a través de, creo que es 14 días, el proceso que experimenta el alma. Normalmente se habla de alma, ¿no? Hay una confusión entre alma y espíritu y tal. El caso es que el desencarnado experimenta cosas terribles, cosas sumamente que crean pánico interior, conmoción interior, porque no se da cuenta que eso lo está produciendo él mismo. Son sus propios miedos atacándolo. Pero cuando usted entiende eso, se está preparando para cuando lo viva y ya no va a ser así. Por eso se dice que con solo leer el Bardo Tudol, el Libro Tibetano de los Muertos, se está haciendo algo ya grandioso, ¿no? Porque es una preparación, repito, para cuando nos toque ese momento. Cuando escuchemos truenos, tempestades, rugidos, alaridos, etcétera, etcétera, ya sabemos que eso es nuestra propia conciencia, lo está generando, o más que la conciencia, la mente, porque aquí el villano es la mente es la que produce todo eso, mientras que el héroe es la conciencia. Los dichosos arcontes. Como lo he entendido, los arcontes no son seres, son tendencias internas heredadas de la humanidad, heredadas de las generaciones que nos precedieron. Y esas tendencias son oscuras, o sea,
como decir, los miedos familiares manifestándose dentro de nosotros, que por supuesto no nos dejan avanzar en el proceso de iluminación y de trascender después de desencarnar, porque el desencarnado pues corre el peligro de vivir un proceso demasiado traumático que lo lleve de pronto debido a las experiencias que vive el desencarnado, pues va a lograr habitar en un cuerpo en mejores condiciones o en peores condiciones, según el nivel vibratorio que alcance, digamos, según el nivel de conciencia que logre despertar, pues podrá tener más libertad para elegir lo mejor en su siguiente existencia. Porque ese hecho de tomar un cuerpo humano físico, o sea, de volver a nacer a través de un bebé, al parecer no es impuesto, sino voluntario. O sea que elegimos nacer en X familia, con cierta condición económica, rodeados de X personas, en tal país, en tal religión. Voluntariamente lo elegimos por voluntad, según nuestra conveniencia, o sea, para lo mejor. Esas elecciones se dan para lo mejor, para desarrollar nuestras virtudes, digámoslo así, aún más y perfeccionarnos y acercarnos más a la divinidad. Decía mi gurú, todo es auspicioso, o sea, todo ocurre para bien. Hacer un trabajo profundo, serio, responsable y disciplinado sobre nuestras creencias es de una importancia capital, porque modificando nuestras creencias, esclareciendo nuestra oscuridad interior, podemos lograr un mejor nivel en la próxima existencia. Lo ideal sería no volver a tomar cuerpo humano. Lo ideal sería vivir en planos de existencia, de luz, que han trascendido lo simplemente humano, y continuar nuestra evolución ahí, porque es que el trabajo de perfeccionamiento espiritual se da en todos los planos. No solo es el ser humano quien está evolucionando hacia la luz, sino todos los seres, en todos los planos. Incluso mientras uno duerme también está haciendo ese trabajo, ¿sí? Que a veces resulta involucrado en lo que no es, por nuestras pasiones, por nuestros sentidos, por nuestros instintos. Sí, a veces ocurre eso. Pero también ahí se puede considerar una escuela para el alma, una escuela para nuestra actualización de la versión de Dios que somos. Y el solo hecho de sacar de nuestra mente esa idea de que hay un Dios fuera, que es el que nos va a juzgar o que es el que nos va a premiar, eso ya es un paso enorme, ¿sí? ¿Qué es lo que siembran las religiones en todas las personas? Esa creencia, como si Dios fuera una persona. El caso es, mi amigo, que el trabajo está por hacer. El trabajo está por hacer. Y aquí estamos para eso. Téngase un poquito de paciencia a sí mismo también, porque así como se le tiene paciencia a otro, hay que tenerla con nosotros también. Cometemos errores, hacemos cosas que no se deben hacer, pero pues todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte del camino. Aunque mi maestro, mi gurú no gusta mucho del término proceso. Es más, él dice que uno puede trascender sin proceso. Es cuestión de elección, es cuestión de decidirlo ya, ¿sí? De tomar la decisión, de dar el paso. Él dice que no hay que quemar un camino marcado por puntos, por procesos, sino que las cosas se pueden dar de inmediato. Seguramente que así es. El caso es que la muerte como tal no existe, en conclusión. Lo que nos encontremos después de la muerte es el resultado de nuestras creencias, por lo tanto modificar nuestras creencias modificará nuestra percepción de ese momento y influirá en el nivel de trascendencia que logremos durante lo que la gente llama muerte. Sí, básicamente yo creo que esto era lo que don Ramiro Ciela quería
que esclareciese acá. Todo esto según mis investigaciones, según mis meditaciones, según mi iluminación. Y recuerde que usted también tiene su nivel de conocimiento elevado y muchas veces nos subvaloramos. Mire, yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo, cada uno dentro de sus circunstancias y dentro de su momento. Entender eso es muy importante, porque de lo contrario se nos puede bajar el ego o subir, creernos más que los demás o creernos menos. Y no, eso no es así, cada uno dentro de su momento, dentro de sus circunstancias. Bueno, mis amigos, sin más, estas reflexiones espero que iluminen la oscuridad que pueda haber en ustedes. Y recuerde que también hay mucha luz dentro de usted, porque al fin y al cabo usted es la divinidad manifestándose aquí y ahora, en proceso, claro, en evolución. Por eso hay que estar actualizando nuestra versión de Dios, porque somos versiones de Dios que se deben de actualizar de momento en momento. Todo para vivir mejor. Esto es salud, dinero y amor. Y es un despertar para valientes. Yo soy Shana Chiván. Lo invito a compartir esta información, lo invito a darnos un like, lo invito a hacer un comentario, a hacer una pregunta, a hacer un aporte. Esto ya es una comunidad de más de 1.800 personas y a través de esto se logra cambios. Yo sé que muchas personas con estos videos que hemos venido haciendo ya y que suman más de 1.300, con los videos han transformado algo dentro de ellos y a favor, ¿no? Algo positivo, convertido un poco su oscuridad en luz. Cada uno de nosotros es un medio, yo soy un medio para transmitir conocimiento, para transmitir iluminación espiritual, para transmitir inspiración. Uno inspira a otras personas también con lo que dice. Bueno, sin más, si usted logró llegar hasta este punto, lo felicito, porque estar atento a un discurso como este, tan abstracto y espiritual, pues para muchas personas no es fácil. Nityananda.